Dios les bendice a cada uno, pero de una manera especial a las mamás en este día y cada día de la vida, porque a los ojos del Señor son muy amadas. Este es un culto que hemos preparado para honrar a Dios en su palabra, en esa actitud de honra, reconociendo el testimonio de Dios que bendice a las madres. También queremos estar presentes en la iglesia para llevar al corazón de cada mamá una palabra de bendición y al final compartirles un pequeño obsequio que confiamos que de parte de Dios y el testimonio de las manos que trabajaron en esto resultará un motivo de mucha alegría y gratitud en el corazón de cada mamá. Algo sencillo, humilde, pero hecho con mucho amor. Así que les pido que me acompañen, por favor, a la lectura de un versículo que está colocado allí en la invitación que hemos hecho para este culto y con el cual quiero en esta mañana empezar. Se encuentra allí en el libro de Proverbios capítulo 31. Aleluya. Y el versículo 30, Proverbios capítulo 31 y el versículo 30. Dice así la palabra de Dios: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. El escritor empieza con esta frase muy significativa, hablando de la condición del hombre a causa de su creación. En este caso, específicamente hablando de la mujer. Y allí dice: engañosa es la gracia y vana la belleza, reconociendo que en la mujer hay una gracia especial de Dios y una belleza que la distingue. Pero la apariencia del encanto y la belleza exterior que están presentes en la mujer al ser creada pueden ser atractivos temporalmente, duran por un tiempo, pero lo que en verdad permanece para siempre es algo que definitivamente proviene de Dios como una riqueza en el corazón de aquel que la atrapa. Porque la palabra dice que es el temor del Señor el que permanentemente enriquece el alma y el espíritu, ennoblece el carácter y distingue a la persona. Hay una marca especial de Dios en esa obra sublime cuando el Señor trae al corazón el testimonio de su temor. Por eso el escritor termina este texto diciendo: pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y hay una razón fundamental. Es que el temor del Señor, gracia que viene del trono mismo del Padre, ese temor es la brújula que guía al alma por senda de rectitud y trae como resultado en el alma y en el corazón alabanza de gratitud y gozo continuo que se halla en ese camino. Teniendo en cuenta ese texto tan precioso, tan
tan significativo, con un contenido tan valioso al cual debemos siempre darle lugar y tenerlo presente. Quiero llevarles a contemplar el ejemplo de dos mujeres que en distintas etapas del tiempo de la vida llegaron a ser madres. Y cuando me refiero a etapas del tiempo de la vida, me refiero al paso cronológico del tiempo en nuestra propia existencia. Ya lo van a entender. Por un acto soberano de Dios, llegaron a ser madres casi al mismo tiempo, aunque en distintas edades cada una de ellas. Lo que tan solo les separaba en el tiempo del alumbramiento y de la condición de madre fue una distancia muy pequeña, tan solo 6 meses, para que pudieran dar a luz el hijo varón que había sido engendrado y que creció en el vientre de su madre. Fueron elegidas por Dios con un propósito extraordinario. Creo que ninguna de ellas antes pudo haberse imaginado tal posición, encontrarse en esa situación en donde estaban siendo receptivas de algo glorioso de parte de Dios. Un propósito extraordinario. El propósito fue manifestar en la vida de aquellos hijos que nacerían el cumplimiento de las promesas que estaban relacionadas al Mesías, de las cuales Dios había dado testimonio y anunciado en su tiempo. Y estaban allí escritas en el antiguo pacto, el cual el judío, el israelita, lo conocía de una manera completa, porque fueron los depositarios originales de esa revelación. Dios, al elegirlas, estaba también manifestando su agrado con el corazón de ambos. No solo que había un propósito, y eso está claro en las Escrituras, pero al mismo tiempo Dios deja ver en el testimonio de lo que hoy vamos a mirar, que Él está manifestando en esa acción divina sobre sus vidas su agrado con el corazón que ellas expresaban. El testimonio personal de esas mujeres era muy claro. En sus corazones estaba presente el temor de Dios y lo expresaban de una manera particular, mostrando en su modo de vivir que respetaban a Dios y respetaban su palabra. Ambas mujeres se encontraban por diferentes motivos imposibilitadas de llegar a ser madres. Una directamente porque quizás su matriz estaba cancelada. La otra porque todavía no había llegado el tiempo. Lo cierto es que en esa ocasión, en ese tiempo de su vida, estaban imposibilitadas de llegar a ser madres. Una de ellas era estéril y de edad muy avanzada, con lo cual el problema se incrementaba. Sus posibilidades de concebir eran prácticamente nulas. Se podría decir que había un 99,99% de imposibilidad. Esta mujer,
de la cual me estoy refiriendo, de edad avanzada y estéril. Era parte, junto a su esposo, de una tribu muy señalada por Dios con un propósito especial. Pertenecían los dos a la tribu de Leví, la cual Dios había señalado para que ejercieran el servicio en el santuario. Su esposo pertenecía a una de las 24 familias sacerdotales que realizaban el servicio en el templo. Si quieren conocer más de esta historia, pueden mirar en sus casas Primera de Crónica, capítulo 24. Lo cierto es que había 24 familias sacerdotales, descendientes de 2 hijos que provenían de Aarón, de la tribu de Leví. Y cada una de esas familias podía ejercer, de acuerdo a lo establecido por Dios, el servicio en el santuario durante una semana. Y siendo 24 familias sacerdotales, era muy probable que a cada una de ellas le tocara ejercer ese servicio en el santuario 2 veces al año, porque en el año tenemos 48 semanas. He aquí que en esta ocasión, precisamente, al esposo de esta mujer, que pertenecía a una de esas 24 familias sacerdotales, le tocó ejercer el servicio en el santuario. Dios lo tenía perfectamente planeado. Ni un detalle se le escapó. La palabra dice, hablando de este matrimonio, de este hombre y mujer de edad avanzada ambos, que eran justo delante de Dios. Por eso le decía que tenían testimonio del temor de Dios en su modo de vivir. Respetaban a Dios, dice la Escritura, guardando sus mandamientos y sus preceptos. La otra mujer era una jovencita. Muchos han querido torcer la historia, pero Dios no lo ha permitido porque ha dejado el documento que sobre todas las cosas hace que el testimonio de Dios no pueda ser quebrantado. Era una jovencita que estaba comprometida, pero aún no se había unido con quien sería su esposo. Ella era de carácter humilde y a la vez muy honorable, pues se había guardado virgen para el momento de unirse con su esposo. Se cree que ambos, de acuerdo a la genealogía presentada en los evangelios de Mateo y de Lucas, a diferencia de ese otro matrimonio ya consumado, que eran de la tribu de Leví, estos, que tenían un compromiso a través del acto del desposorio, conforme a esa genealogía que está allí enseñada en el evangelio de Mateo y de Lucas, ambos pertenecían a la tribu de Judá. Como podemos ver, los orígenes de uno y de otro eran diferentes. Sus condiciones eran diferentes. Y por su edad se encontraban en los extremos de la línea del tiempo. Una estaba en el principio del desarrollo de la vida, la otra estaba llegando al final de la carrera. Pero había algo que las conectaba directamente con los planes y propósitos de
Si llegaste a ese lugar, es porque Dios un día señaló en tu vida un plan y propósito. Y nada ni nadie lo podrá alterar si tan solo puedes confiar y esperar en aquel que es fiel y verdadero. Ambas fueron muy favorecidas por Dios. Él las miró con agrado y las eligió, porque vio sus corazones inclinados y dedicados a respetar y honrar a Dios. Y eso las conectaba al corazón de Dios, a sus planes y propósitos. ¿Quiénes eran? Porque les he dado todo un relato y no les he dado nombre. Seguramente algunos ya lo advirtieron y están preparados para decir: sí, es así como estás pensando. Esas dos mujeres eran Elizabeth y María. Y había algo más que las conectaba, aparte de ese llamado de Dios. Es que ambas tenían entre sí un grado de parentesco. Quiero ahora que me acompañen a ver la historia directamente como la cuenta Dios. Porque esto, amada madre, es un mensaje directo del Padre Celestial a tu corazón. Porque lo que Dios hizo en estas mujeres, honrarlas, es algo que Dios está determinado a volver a hacer una vez y otra vez y otra vez. Dios no tiene límites. Por favor, acompáñenme a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y vamos a considerar primero a Elizabeth, que vivía en ese tiempo en la región de Judá, una región que en la tierra de Israel se ubica geográficamente. La tierra está casi en el sur, tocando ya la base del fondo. Vivía cerca del templo, en donde su esposo tenía una responsabilidad sirviendo a Dios en el santuario que estaba en Jerusalén. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Voy a ir leyendo la palabra. Ustedes, hermanos, solamente presten atención, y hermanos varones también, porque esto nos llega también a nosotros. Yo le decía a Manuel cuando llegué: hoy es el día de la madre. Manuel me dice: sí, creo que algo nos toca a nosotros, ¿no? Y ahí Manuel se sonríe. Y en verdad fue un pensamiento egoísta, propio de los hombres. Lo digo en referencia a mí, porque en definitiva los hombres solamente somos partícipes secundarios de la obra de la gracia de Dios. Y en el caso de estas dos mujeres, casi se podría decir que el hombre tuvo muy poca o nada de participación, al punto tal que cuando Dios allí en el principio declara una palabra profética hablando de la obra de la cruz, señala a la simiente de la mujer. No dice nada del varón.
Lo que queda destacado es que Cristo vino de esa simiente. Leamos aquí la palabra. Y dice Lucas 1:5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Esta era una de las familias sacerdotales, Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón. ¿Se dan cuenta? Los dos pertenecían a la tribu de Leví, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció, que lindos son los pero de Dios. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, Primera de Crónicas, capítulo 24, recuerden si quieren ir a su casa. Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Servía dentro del santuario. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Un ángel, mensajero de Dios. ¿Cuántas veces Dios habrá utilizado un ángel para ministrarnos? Y nos imaginamos, porque muchas veces nos dimos cuenta. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición, ¿escuchaste bien? Tu petición ha sido oída. Dios no tiene problema con los oídos. Cuando el corazón está abierto y dispuesto a inclinarse delante de Dios, esa oración sube inmediatamente y el Señor la recibe allí en vasos de oro, copas de oro. Tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, la que era estéril, la que es anciana, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y por si no te diste cuenta, Zacarías, el ángel le dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Aleluya. ¿Saben que ese regocijo tiene que llegar a nosotros? Porque el ministerio de ese niño llamado Juan fue trascendente para ese tiempo y todo lo que resultó de la acción de aquel a quien él presentaba, porque las consecuencias todavía nos alcanzan a cada uno de nosotros. Y terminemos leyendo todos los versículos 24 y 25 en el mismo capítulo 1 de Lucas, y dice: y después de estos días Elizabeth, su mujer, concibió. Ayer le decía a las hermanas que estaban aquí en la clase de adultos en la escuela bíblica: si Dios te habló, confía y espera. Dios no avergüenza. Dios es galardonador de los que confían y esperan. Su mujer concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: miren el tiempo de meditación personal que se tomó Elizabeth, 5 meses para adorar a Dios en la intimidad, reconociendo que esa obra era algo que había transformado su condición. Y dice: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta de los hombres. Porque en aquel tiempo, que una mujer no pudiera procrear, concebir, hacía que muchos consideraban que estaba bajo maldición y era menospreciada. Pero veamos ahora el ejemplo de María, esa jovencita
que honorablemente se guardaba virgen porque reconocía a través de los mandamientos del Señor que eso era bueno y justo delante de Dios. Y entonces dice Lucas capítulo 1 versículo 26, y al sexto mes, 6 meses habían pasado entre el anuncio del ángel a Zacarías y el engendramiento del niño en el vientre de Elizabeth. 6 meses pasaron. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, el mismo ángel, a una ciudad que ya no estaba cerca de Jerusalén, estaba en Galilea, y eso geográficamente está ubicado al norte, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 30, y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Ese será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Aleluya. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Está preguntando. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez también ha concebido, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y entonces el ángel cierra esta declaración poniendo el seno divino, declarando allí: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y entonces María, una jovencita sencilla y humilde, que reconocía que no tenía más mérito que lo que la gracia de Dios estaba manifestando en su vida, ella da un testimonio que hoy tenía que ser revalorizado para entender el lugar que le tocó a esta jovencita delante de Dios, el mismo lugar que cualquiera de los que estamos aquí. El llamado de Dios es a ser siervos y estar dispuesto a reconocer la obra de Dios para que su palabra sea manifestada en cumplimiento y su perfecta voluntad sea hecha. Y entonces ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nunca existió en el corazón de la jovencita ninguna otra pretensión más que reconocer el grado de honra y honor que solo le pertenece a Dios. Quiero ir cerrando este mensaje con esto. Unos 30 años después de ese momento que le estoy allí mostrando a través de la lectura de la palabra, donde se produjo la aparición de un niño en un pesebre que tenía un signo especial de parte del cielo. Él era el Mesías, en él se cumplían todas las promesas que el Padre había manifestado como testimonio de su amor, buscando rescatar al hombre y a la mujer, y esto incluía a Elizabeth y a María de su pobre condición, acercándolos al corazón de Dios para que pudieran ser partes
de su salvación. 30 años después, Dios se encargó de dejar muy claro para que no hubiera ninguna confusión ni engaño cuál había sido el rol de Elizabeth y María en la obra del Mesías. Elizabeth tuvo el privilegio de engendrar y dar a luz a Juan el Bautista, quien vino 6 meses antes para anunciar proféticamente que el Mesías estaba llegando y estaba haciendo su entrada y presentación ante su pueblo Israel. Respecto de Juan, el mismo Señor Jesucristo declaró en Lucas capítulo 7, versículo 26 al 28, Juan estaba preso y muchos dudaban de la condición de este hombre que se había presentado como un profeta de Dios. Y entonces el Señor, para aclarar los conceptos que estaban allí, muy confusos los pensamientos del hombre, que muchas veces no puede entender el diseño de Dios, entonces el Señor le dice, Lucas 7, 26, ¿pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, le dice el Señor. Os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Malaquías, en el antiguo pacto, lo había anunciado. Y el Señor está recordando la promesa que Dios había hecho y que ahora en la persona de Juan Bautista tenía su cumplimiento completo. Os digo, le dijo el Señor, que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esta frase a veces llama la atención. Entre los profetas no hay otro mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. En ese tiempo es mayor que él, porque Juan no pudo contemplar, podía solo mirar por fe la obra de la redención, pero no la pudo contemplar. Hoy nosotros la contemplamos. Aleluya. En cuanto a María, estamos poniendo todas las cosas en orden, ¿no es cierto? Dios no admite confusión ni engaño. En cuanto a María, tuvo un privilegio aún mayor, tremendo, extraordinario, haber sido portadora durante 9 meses en su vientre de un embrión engendrado por el Espíritu Santo, una semillita que la colocó el Espíritu Santo así en el vientre de María, el embrión. ¿Para qué? Para que el verbo de Dios fuera hecho carne, pero el hombre no tuvo ninguna participación. La palabra declara de una manera exacta que no fue por voluntad de carne ni de sangre, no intervino el hombre, fue Dios, el Espíritu Santo, engendrando un embrión en el vientre de esa jovencita. Y ese embrión, que era la expresión, hoy Manuel mencionó una palabra, me llamó la paradoja, ¿no? Algo que parece que no tiene sentido. En un embrión estaba la esencia del Hijo de Dios. Por eso Pablo dice que él se humilló hasta lo sumo y aún a la muerte de una cruz. El Dios omnipotente, el Dios eterno, infinito, perfecto, reducido
en forma de carne. Ese embrión se desarrolló en el vientre de esta jovencita. Conforme al tiempo de la vida, 9 meses exactamente, porque él tenía que representar fielmente a la raza humana, tenía que representarte a vos y a mí. Por eso vino y se encarnó y participó de lo que nosotros estamos experimentando en un vaso que es de carne. Y conforme al tiempo de la vida, cuando ya había desarrollado ese cuerpecito del bebé, nació, manifestando con el nacimiento del bebé la presencia de algo que el profeta Isaías había anunciado. La presencia de Emmanuel. Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros quiere ser Dios en nosotros, para llevarnos a una experiencia de gloria en gloria. Y gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo ya ha estado haciendo y por todo lo que Él seguirá manifestando. Aquel que siendo Dios empezó a ser hombre, estaba presentándose como Emmanuel, Dios con nosotros. Luego María, junto a José como padre adoptivo, tuvieron la responsabilidad de acompañar con cuidado, atención y educación el crecimiento del niño hasta su adultez. Habiendo pasado los años, aproximadamente unos 30 años, estando ya Jesús ocupado en realizar la obra que Dios el Padre le había encomendado, obra que iba a finalizar en la cruz, un día, en una oportunidad, cuando estaba reunido con sus discípulos, recibe la visita de su madre y de sus hermanos. Y en esa ocasión, Jesús dijo algo que trasciende el mundo natural. Algo que va más allá de la vida cotidiana y que pone un hito fundamental en el mundo espiritual. La base de lo que en verdad Dios es y que debe ser una consecuencia que en nuestros corazones está firme. Dios es el Señor, es el soberano, es el único al cual tenemos que darle el honor, la honra, el respeto, la adoración. Acompáñenme a leer Lucas capítulo 8. Y sepan que solamente les estoy dando palabra de Dios. No es pensamiento de este hombre que es familiar como cualquiera de ustedes. Lucas capítulo 8, versículo 19. Dice el Señor así en su palabra: entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Versículo 21. Pero respondiendo él, Jesús, les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. El rol de María está claramente así demostrado. Ella era ahora, habiendo cumplido con aquel plan de Dios para presentar a Emmanuel, ella era ahora una fiel oyente que debía
caminar en la perfecta voluntad de Dios. Con todo eso, el corazón de Dios continuó amando a María. ¿A fin de qué? De garantizar su bienestar y su seguridad. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, en la hora del mayor dolor, en la agonía de la muerte, donde iba a entregar su vida como ofrenda para que la salvación llegara a Isabel, a María y a todo aquel que en él cree. En esa hora Jesús, aún estando en la agonía de la muerte, pudo observar que allí, a los pies de la cruz, había una persona que había sido importante en su vida, en el testimonio del plan de Dios. Ella pudo reconocer que allí estaba María, y en sus palabras le dio un mensaje de ánimo y valor, porque ese es el ejemplo de una madre esforzada y valiente, pero muchas veces necesita esa palabra justa y a tiempo. Y entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 19, relata así la Escritura este acontecimiento, diciendo así, Juan 19, versículo 25, por eso los soldados que hicieron esto se estaban repartiendo la vestidura del Señor. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofa, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, ¿qué podía hacer? El mismo Juan, él no se atreve a mencionarse. Dijo a su madre, hablándole a María desde la cruz, en la agonía de la muerte, le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, señalándolo a Juan. Pero inmediatamente le dijo al discípulo, a Juan, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué estoy queriendo significar? Que Dios siempre se ocupa de nosotros. No hay un instante en el cual podemos decir que estamos huérfanos. El problema es que muchas veces no vemos la obra de Dios. El amor de Dios estaba allí presente, a pesar del dolor. Dios estaba ocupado en garantizar el bienestar y la seguridad de María. El amor de Dios estaba allí presente, obrando en el corazón de María. Mamá, ya casi termino. Al igual que María y Elizabeth, tú eres muy amada en el corazón de Dios. Te lo vuelvo a decir. Eres muy amada en el corazón de Dios. Y aunque en todos los años pasados hayas vivido momentos difíciles y muchas veces pensaste que estabas batallando, peleando sola con los hechos de la vida, hoy Dios te dice que ha visto tu esfuerzo y valor y ha venido a decirte que Él es tu Salvador y tu Redentor. Si lo crees y decides esperar en Dios, le verás a Dios hacer grandes obras en ti, pero no solo en ti, a favor de ti y a través de ti. Si decides reconocerle día a día como el Señor, Dios quiere que sepas que aunque pases por el fuego, no te quemarás.
Y aunque pases por ríos profundos, no te ahogarás, porque Él es el que está a tu lado, como un poderoso gigante, peleando la batalla a tu favor. Eres mamá amada y bendecida en el corazón de Dios. Eres una perla de gran precio. Amén. Invita a estar en mi forma. Queremos bendecir a las mamás, habiendo compartido la palabra que a través del Espíritu Santo traerá en el corazón de cada uno de nosotros testimonio fiel de ese Dios incomparable, lleno de riquezas, de gracia, de misericordia. Todo lo que en su amor era dispuesto a traer a una plena realización en la vida de sus hijos. Y hablando de la mamá, allí en Proverbios, la Escritura dice así: sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Proverbios capítulo 31, versículo 28. También su marido. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los maridos? Si pudiéramos entender todo lo que Dios en su corazón está expresando. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres, versículo 29, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Invito a los hermanos en el avance, por favor, si pueden venir aquí adelante. Vamos a bendecir al Señor con un cántico de adoración, exaltando su nombre, porque Él es el que vive y está aquí en medio.